Hola, mis hermanos y amigos. Todos nosotros conocemos la historia que narra Éxodo acerca de la Pascua. Se trata del pueblo de Dios protegido por Dios de la 10ª plaga, que fue la plaga que mató todos los primogénitos que vivían en esa área, con excepción del pueblo de Dios que había marcado los dinteles de las puertas con la sangre del Cordero Pascual. Esa fue la primera Pascua. Y por cuanto esa Pascua marcó un nuevo comienzo para Israel, su liberación, Dios establece que ese mes sería el primero de los meses del año. Éxodo capítulo 12, versos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Y en Éxodo capítulo 12, del verso 14 al 16, dice la palabra de Dios: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. De modo que la Pascua se estableció como estatuto perpetuo, como una celebración importantísima para el pueblo de Israel. Cristo, nuestra Pascua, quitó el pecado del mundo, se ofreció una vez y para siempre. Y luego de ese sacrificio no hay necesidad de más sacrificio, porque fue un sacrificio perfecto. Hebreos capítulo 10, verso 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mi amado, qué noticia tan hermosa tengo para ti de la Pascua. Que esa Pascua te ha santificado a ti, porque en esa Pascua se sacrificó el Cordero de Dios que quita. Ya no cubre el pecado como los sacrificios del Antiguo Testamento. Lo quita. Y ha sido limpio para siempre con un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que entrar en un santuario hecho de manos para ofrecer sacrificio muchas veces para cubrir el pecado. Pero Cristo murió en la cruz y esa muerte es un sacrificio único, perfecto, que quita el pecado del mundo. Ahora, mis amados, vamos a aclarar algo interesante que aparece como una contradicción para los que piensan que Jesús murió un Viernes Santo, pero en realidad, en vez de ser una contradicción, nos aclara por qué Él no murió un viernes. Y esa contradicción aparece entre los textos de Lucas 23, 54 y Marcos 16, 1. Veamos lo que dice Lucas 23, del 54 al 56. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. En esta cita, las mujeres salen a buscar las hierbas aromáticas, las preparan y descansan el día de reposo. O sea que ellas las compran antes del día de reposo y descansan el día del reposo. Pero veamos que Marcos 16:1 nos dice
lo contrario, que las compran después. Cuando pasó el día de reposo, quedó atrás. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Entonces, ¿las compraron antes del día de reposo o después del día de reposo? Parece una contradicción, ¿verdad? Pero no lo es. Y no lo es porque hubo una confusión del día de reposo, Shabbat, con el día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura, fiesta solemne que se hace el día 15 del mes de Nisan, al día siguiente de la Pascua. Recuerden que cuando nosotros vimos en Levítico, capítulo 23, verso 5, que la Pascua se hacía el día 14 de Nisan, posterior venían 7 días, la fiesta de los panes sin levadura, y el primer día era Santa Convocación, el día 15, era un día santo. Como dicen los judíos, un alto Shabbat. Era un día de reposo de gran solemnidad. Entonces, ellas, las mujeres, pues desde luego que compraron las hierbas aromáticas antes del día de reposo, antes del Shabbat, como dice Lucas 23, 54, antes del Shabbat. ¿Y descansaron cuándo? El día de reposo, el Shabbat. Cuando Marcos 16, 1 dice que pasó el día de reposo, habla del otro día de reposo, que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, en Marcos 16 pasa el día de la fiesta de los panes sin levadura y después ellas van a comprar las especias aromáticas. O sea, en las fechas precisas en que ocurrieron, habíamos dicho que en el año de la muerte de Cristo, la Pascua, o sea, el 14 de Nisan, cayó miércoles. Esto cambia, porque en la medida que van cambiando los años, la brecha de esos días se hace diferente. De modo que ese día la brecha fue de 3 días y 3 noches. Y lo vamos a ver porque ya había sido profetizado en Mateo capítulo 12. Pero para terminar con esta contradicción, sencillamente no hay contradicción. Porque en Lucas 23, el día de reposo es el Shabbat y ellas compran las especias aromáticas antes del Shabbat. Y en Marcos 16, el día de reposo es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y ellas compran las especias aromáticas al día siguiente de la fiesta de los panes sin levadura, que sería el día 16. En ese año de la muerte de Cristo, el 14 fue la Pascua. El día 15 fue la fiesta de los panes sin levadura. El día 16 fue un viernes. Y el día 17 fue el Shabbat. Entonces, el día 16 fue el día que ellas compraron las especias aromáticas. Y fíjese que el día 16 está ubicado antes del día de reposo Shabbat y después del día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura. Viernes. Veamos lo que nos dice Jonás, capítulo 1, verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mi amado, si la Biblia dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches, fueron 3 días y 3 noches. No 2 noches y media, o 2 días y medio, o 1 día y medio. No. 3 días completos, 3 noches completas. Mateo capítulo 12, del verso 38 al 40. Allí Jesús estaba enseñando. Y fíjense, el hombre astuto, el hombre con mente perversa, siempre preguntándole, haznos un milagrito aquí. O sea, querían coger a Jesús y tomarlo como un actor de circo o como una persona que viene allí a divertirlos. Pero Jesús es Señor. Y Él les dice en Mateo 12, del verso 38 al 40, a aquellos que le estaban pidiendo milagro para divertirlos, para tenerlo a Él como un payaso ahí en la mitad de la calle, les dice lo siguiente. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal.
Él le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús no se iba a prestar a hacerle un show a todos esos inconversos para satisfacer sus bajos instintos. Él les dijo: aquí no les voy a hacer ningún milagro, sino les voy a dejar una señal, la del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mi amado, 3 días y 3 noches. Y veamos en este gráfico, en el caso de que él hubiera muerto un Viernes Santo, si se dan los 3 días y las 3 noches. Allí vemos que si él hubiera muerto un viernes, cuando lo enterraron, prácticamente lo enterraron el día sábado. Pues dice la palabra que cuando llegó la noche, ya era la noche del 17, ellos no podían hacer ningún trabajo de siervos, sino que tenían que rápidamente enterrarlo antes de que comenzara el día 17. O sea que prácticamente se está enterrando Jesús comenzando exactamente la noche del día 17, del día de reposo. Y él resucita la noche del 18, el domingo. Él resucita apenas pase el Shabbat, que está entre las 2 tardes, prácticamente las primeras horas del domingo. O sea que esa noche no alcanza a contar, porque sería 1 hora de la noche del 18 y sería solo la noche del 17. ¿Y dónde está la tercera noche, señores? O sea que no puede haber muerto un viernes, porque nos daría que sería una noche y una noche de 1 hora, y sería un solo día. O sea, un día, una noche. No hay más días allí. Ahora, usted ve que siempre aparece un cuadrado oscuro al comenzar el día, porque recuerden que para los judíos era tarde y mañana cada día. La tarde primero y después la mañana. De modo que el día comenzaba cuando declinaba el sol y se veían 2, 3 estrellas en el firmamento. Ahí en ese momento era el comienzo del día. Y comenzaba con las 4 vigilias de la noche. Por eso vemos el cuadrito negro. La noche era lo primero y después venía el día. Así es como Dios estableció los días. El hombre después los cambió y se inventó que a las 12 de la noche comenzaba el día, pero el día no comenzaba a las 12 de la noche. Lo más lógico es que el día comience cuando termina el día anterior, que termina al atardecer cuando comienza la noche. ¿Qué día entonces murió nuestro Señor Jesucristo? Veamos que Juan 19:31 nos resuelve este misterio. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Mire, ese es el secreto. Y eso es lo que confundió a todos aquellos que piensan que él murió Viernes Santo. Empieza el verso diciendo: entonces los judíos, por cuanto era la preparación. Ya vimos que siempre que se habla de preparación, se está hablando ¿de qué? De la Pascua. Entonces, ¿ese día qué era? Ese día era la preparación. ¿Y la preparación qué día es? 14 del mes de Nisan. Ese era el miércoles 14 del mes de Nisan. A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo. ¿Cuál día del reposo? ¿El Shabbat? No, no era el Shabbat. Era un día de reposo de gran solemnidad. ¿Y cuál es el día de reposo de gran solemnidad que viene después de la Pascua? Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Era un día de gran solemnidad. Y ese día no se podía hacer ningún trabajo de siervo. Entonces dice que a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, en ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí.
De modo, mis amados, que ese es el misterio, que todos los que pensaban que se hablaba de un día de reposo, confundían el día de reposo de gran solemnidad con el día de reposo del Shabbat. Y hay en toda esta historia 2 días de reposo. El Shabbat, que es el que vimos en Lucas 23, 54 56, cuando las mujeres fueron a comprar las hierbas aromáticas y la compraron antes del Shabbat. Y está el alto Shabbat, digámoslo así, o la otra, el otro día de reposo, que es el día de los panes sin levadura, en Marcos 16, 1. Las mujeres compran las especies aromáticas pasado el día de reposo. No hay contradicción. La compran pasado el día de la fiesta de los panes sin levadura y la compran antes del Shabbat. Ahora, ¿cuándo entierran a Jesús? El momento exacto en que entierran a Jesús, nosotros lo vemos en Mateo 27, 57 al 60. Cuando llegó la noche, veamos qué interesante aquí. ¿Qué pasa cuando llega la noche? Comienza un nuevo día. Porque al atardecer, ya cuando se ven 3 estrellas, comienza el día siguiente según lo establecido por Dios, y así es como los judíos lo toman. Cuando llega la noche, ya es el día siguiente. Entonces, cuando llega la noche ya no es Pascua, ya es el día de los panes sin levadura, ya no es miércoles, ya es jueves. Entonces, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. O sea, que prácticamente nuestro Señor Jesucristo fue sepultado casi en el día de reposo de gran solemnidad. No podía ser ese mismo día porque en ese día no podían hacer ningún trabajo de siervos. Ese día no podían trabajar ni podían enterrar a nadie. Y por eso se apresuraron en la Pascua, cuando estaba finalizando la Pascua, llegó la noche rapidito, vamos a enterrarlo y lo colocan en el sepulcro cuando llegó la noche que estaba empezando el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. O sea que él prácticamente en ese sepulcro no está casi nada de la Pascua, quizá unos cuantos minutos de la Pascua. Veamos el gráfico nuevamente para que tengamos claro todos los eventos. Entonces, en esa fecha cayó miércoles, el día 14 del mes de Nisan. Fíjense que la Biblia dice que José de Arimatea entierra a Jesús en la línea, en ese borde que ustedes ven allí entre el día 14 y el día 15. O sea, él tiene que llevar a la tumba a Jesús antes de que comience la fiesta solemne del día 15 de los panes sin levadura. Por lo tanto, Jesús entra a la tumba prácticamente comenzando la noche del día 15. Ese día cayó jueves. Después viene el día sexto, que es el viernes. ¿Qué pasó ese día sexto? Vamos a ver si ustedes se acuerdan. Recuerden que se los dije en Lucas 23, 54 al 56 y Marcos 16, 1. Allí es cuando las mujeres compran las especies aromáticas. Y fíjese que cuando ellas compran las especies aromáticas, ese día sexto. El día sexto, ¿dónde está ubicado? Está ubicado después del día de reposo. Después del día de reposo, el día 15. O sea, Marcos 16, 1 dice, pasado el día de reposo. Entonces, ¿pasado cuál día de reposo? En la fiesta solemne. Y también antes del día de reposo, antes del Shabbat, que es el que menciona Lucas 23, 54 al 56, que antes del día de reposo ellas preparan la hierba aromática y luego descansan el Shabbat. Fíjense que antes de ser una contradicción esos dos textos, más bien nos aclara toda la realidad de lo que fue la muerte y la sepultura de Jesús. Porque ya en el Shabbat, que no se podía hacer nada, ya las mujeres descansaron. Y mire qué importante, porque por allí oí una vez que Jesús resucita en el Shabbat. Jesús no puede resucitar en el Shabbat. Recuerde que nosotros vimos que Rechit,
Rechit, las primicias, se tenían que dar el primer día de la semana, el domingo. Y nuestras primicias, Jesús resucita el domingo. Comenzando el domingo, sí, claro, fue comenzando el domingo, las primeras horas de la noche. Posiblemente en la primera vigilia de la noche, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Pero fue domingo. Entonces, mi amado, allí tenemos claramente en el gráfico los 3 días y las 3 noches, completicos. 3 días exactos de 24 horas, 3 noches completas y 3 días completos. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera noche? La primera noche es la del 15, porque recordamos que José de Arimatea, él va y coloca en el sepulcro comenzando la noche del 15. Y Jesús permanece toda la noche del 15 en el sepulcro. Luego toda la noche del 16 y toda la noche del 17. Lo mismo con los días. Todo el día del 15, todo el día del 16 y todo el día del 17. Y prácticamente terminando el Shabbat, el sábado, comenzando la noche, Él resucita. Ya que las mujeres llegan al sepulcro alrededor de las 4 de la mañana, todavía no había luz y ya Él había resucitado. O sea, que probablemente Él resucitó antes de la medianoche nuestra. De modo que ahí está muy claro que son 3 días exactos y 3 noches exactas. Mire que no hay ni un poquito más de noche ni un poquito más de día. Están perfectos, como Dios lo dijo, perfecto. 3 días y 3 noches. El día 15 es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el cual es un día de reposo, de gran solemnidad, como vimos en Juan 19:31. Ahora, mis amados, vamos a ver lo que nos dice Juan, capítulo 18, verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Mis amados, yo quise poner este texto de Juan 18, 28 porque he escuchado muchos, incluso doctores en divinidades, gente preparada, que dice que Jesús no murió en la Pascua. Caramba, si Jesús no muere en la Pascua, nos derriba toda la teología. Porque Cristo es nuestra Pascua, el Cordero. ¿Y en qué momento él es presentado? Imagínense que es presentado precisamente después del sacrificio tamid. Recuerda que se hacía la Pascua a las 3 de la tarde y Él muere en la hora novena. Exacto, a la hora novena, la que se hacía el sacrificio del Cordero Pascual. El Cordero que quita el pecado del mundo. Él es vuestra Pascua. ¿Cómo va a decir alguien que Él no murió en la Pascua? Si todos estos versos nos sustentan que sí. Y acabamos de ver en Juan 18, 28 que ellos no querían contaminarse. ¿Por qué? Porque querían comer la Pascua y no querían hacerlo contaminado. O sea, ese día que era, ese día está clarísimo que era la Pascua. Veamos otro texto que nos deja claramente establecido, mis amados, y que ustedes no tengan ninguna duda que Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado en la Pascua. ¿Cuándo es la Pascua? Técnicamente 14 del mes de Abib o mes de Nisan, el primero de los meses del año. ¿A qué hora? Entre las 2 tardes, 3 en punto, en la mitad de las 2 tardes, 3 de la tarde. Esa es la hora de sacrificio pascual, la hora en que Jesús muere el día de la Pascua. Veamos Juan 18 del 38 al 39. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno, ¿cuándo? En la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? O sea, ya estaba a punto él de ser crucificado. ¿Cuándo? En la Pascua. ¿Y qué costumbre había en la Pascua? Que en la Pascua se soltaba un malhechor. Y Pilato está proponiendo que, como en la Pascua se soltaba un malhechor, ese día, la Pascua,
soltaran a Cristo. Mis amados, finalizamos entonces esta confirmación de que Jesucristo muere en Pascua con Juan capítulo 19, verso 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. ¿Qué dice? Era la preparación que indica la Pascua. De modo que Jesús muere Pascua. Mis amados, Primera de Corintios, capítulo 5, del verso 6 al 8, nos dice lo siguiente. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. De modo que, mis amados, ya vemos por qué hay una fiesta de panes sin levadura después de la Pascua. Dios quiere, ya que la levadura es tipología del pecado, que nos limpiemos de todo pecado. Dios quiere que se llegue a la Pascua limpio, puro. Que celebremos esa Pascua sin ningún tipo de pecado. La levadura es tipología del pecado. Y yo te invito en este tiempo que tú reflexiones. Jesús, nuestra Pascua, dio su vida en la cruz, fue molido por nuestros pecados y Él se sacrificó una vez y para siempre para que nosotros tuviéramos vida. Tengamos una vida libre de levadura, libre de pecado y podamos presentarse tú y yo delante de Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. No comas cuento, no sigas tradiciones, sigue lo que la Biblia enseña. Escudriña las Escrituras. No te creas todo lo que yo te digo sin ir a las Escrituras y confrontarlo, porque yo me puedo equivocar, pero la Biblia, mi amado, nunca se equivoca. Bendiciones y cielos abiertos.